Hola, mis hermanas, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, muy buenas tardes nuevamente a todas. Como voy a estar hablando casi que lo que resta de tiempo, me gustaría que alguna de las presentes, yo creo que está Ciania por ahí, o misma Cristina que hizo la oración, si quiere hacer la presentación brevemente alguna de ellas. Ah, Vamos a invitar a la hermana Ciania, ya que ella es tu nuera, más que ella para que te conozca y bueno, nos hables de ti. Adelante, hermana Ciania. creo que no está cerca. Creo que, no sé, pues, debe tener problemas con el audio. ¿A Pues, quién, a quién le decimos, hermana? Cristina, ya A que Cris- te vi por ahí y me alegra muchísimo verlas a todas allá en la casa en Peribeca, en la casa de Anita. Bueno, la hermana Cristina, que nos presente a nuestra amada hermana Inés, para quien no la conoce. Que abra el audio, la hermanita. Abre tu micrófono, hermana, por favor. Ajá, ahora sí. Es un honor y un placer presentar a la hermana Inés, una hermana tan hermosa, tan sabia, de la cual hemos aprendido aquí en San Cristóbal, todas las hermanas. Es la primera hermana convertida de la Iglesia de Cristo aquí en San Cristóbal. De hecho, la iglesia y la obra en San Cristóbal comenzó cuando ella y su esposo, el hermano Alberto Sosa, vienen de Caracas ya convertidos y vienen con la decisión de comenzar la iglesia aquí. Y en su departamento es donde se inicia la iglesia de Cristo aquí en San Cristóbal. Entonces, bueno, la hermana es pionera y una hermana muy fiel, activa, pues, que tiene 3 hijos maravillosos, dedicados también a la obra del Señor, ejemplo para todos. Y bueno, hermana, ¿qué más puedo decir de que es una bendición conocerte y para toda la iglesia en Venezuela y aquí en San Cristóbal y de Peribeca? De hecho, ella pues nos ha estado acompañando en este último tiempo y poder disfrutar de su conocimiento y de su ejemplo, de fidelidad a través del tiempo. Bueno, que Dios te bendiga y escuchemos tu estudio. Gracias, Cristinita. Gracias a todas. Bueno, como siempre, pues lo digo, pues es un enorme privilegio, una gran bendición, pero sobre todas las cosas, una gran responsabilidad, hablar de la palabra de Dios. Hoy, como lo dice el tema, vamos a hablar del sufrimiento dentro del matrimonio, pero es algo que abarca todas las áreas del sufrimiento, porque se puede sufrir en el matrimonio o no estando casada, puede haber sufrimiento con la familia o en diferentes áreas de nuestra vida. Partiendo del tema, creo que es prudente que comencemos definiendo lo que es el sufrimiento. Si yo digo que es el sufrimiento, todas van a decir, pues, ¿quién no ha sufrido? Obviamente que todas sabemos lo que es el sufrimiento, pero vamos a tener, pues, vamos a definirlo como para tener una idea más organizada en nuestra mente. El sufrimiento es el padecimiento de un dolor físico o emocional. Es decir, que es sentir, experimentar, soportar o pasar por algún tipo de dolor físico o dolor emocional. ¿Ok? El sufrimiento tiene la característica de que, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Colapsa o lleva al sistema nervioso al desgaste y es algo real y
consciente y es algo también que puede llegar a atormentarnos. Dicho, teniendo ya esta definición de sufrimiento, quiero hacerles una pregunta en este punto. ¿Les parece familiar? ¿Les parece familiar esta definición? ¿Les suena conocida? Es una pregunta para que cada una de nosotras nos respondamos en forma muy personal. Si la respuesta es sí, mis amadas hermanas, tanto usted como yo hemos experimentado o hemos vivido en carne propia lo que es el sufrimiento. Es posible que lo estés pasando ahora o es posible que el sufrimiento en algún momento toque las puertas de tu vida. Ahora bien, hermanas, ¿desde cuándo existe el sufrimiento? La respuesta es sencilla. El sufrimiento existe desde que el pecado entró al mundo. El pecado es la raíz del sufrimiento. Y va a estar presente en nuestras vidas hasta que Dios nos lleve de este mundo. El sufrimiento siempre va a estar presente y patente en la vida de todo ser humano, sea cristiano o no. El ser humano, por naturaleza, no quiere sufrir. A mí no me gusta sufrir y estoy segura que a ustedes tampoco les gusta sufrir. La gente que disfruta sufrir se le dice masoquista, pero regularmente y lo normal y lo natural es que no nos guste sufrir. Pero el sufrimiento, hermanas, en cualquier momento nos va a alcanzar a todos. Ya te ha alcanzado, te alcanzó en este momento o lo va a hacer en algún momento de tu vida. El sufrimiento es una de las causas por las que más se visitan psicólogos en el mundo y las personas hacen cualquier cosa para evitar el sufrimiento, ya sea ir al médico, ir al psicólogo, tomar pastillas, un medicamento. La gente del mundo recurre a vicios, a drogas, alcohol, a comilonas, a fiestas, a distracciones de cualquier tipo, lo que sea, para tratar de escapar del sufrimiento. La diferencia entre la gente del mundo y los cristianos está en la forma como enfrentamos el sufrimiento. Y es que, como ya dije, la gente del mundo recurre a todo lo que ya mencioné, pero los cristianos solamente podemos pasar por el sufrimiento con fe. El sufrimiento solamente lo podemos enfrentar con fe, fe y más fe. Entonces, paradas en este punto, es imperante que recordemos lo que nos dice la palabra de Dios, y le voy a pedir por favor a Alex que me ayude con el texto, y leamos lo que dice Romanos 10:17. Sí, un momentico, vamos a buscarlo. También le damos tiempo para que las hermanas lo busquen. Romanos 10:17 dice de la siguiente manera: así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. Ok. Acabamos de decir, hermanas, que los cristianos solamente tenemos una salida para el sufrimiento y solamente lo podemos enfrentar de una manera que es con fe. Pero entonces la palabra de Dios nos dice en el texto que acabamos de escuchar que la fe, ¿cómo vamos a tener esa fe? Por el oír la palabra de Dios. Lo que nos llama a que tenemos que vivir empapadas de la palabra de Dios, sumergidas en la palabra de Dios, para que cada día aumentemos nuestra fe y estar preparadas para pasar por el sufrimiento. Recordemos también lo que nos dice Juan 16,
33, por favor, Alex, me sigues ayudando con los textos. Juan 16, Claro que 33. sí. Juan Gracias. 16, 33 dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ok. En la parte B del texto dice claramente, Jesucristo dice claramente que en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Tendremos sufrimiento, lo dice Cristo, pero conjuntamente con la advertencia, ese pero nos da la salida. Dice, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, es más de lo que ya venimos diciendo. Ese pero nos indica la manera como vamos a vencer el sufrimiento y es confiando. O sea, en otras palabras, es teniendo una gran fe. Así como Cristo venció al mundo, nosotros con la fe puesta en Cristo, con la mirada puesta en Cristo, también vamos a vencer el sufrimiento. Cristo no lo advirtió, Cristo fue honesto, Cristo no dijo, no vas a tener pruebas, no vas a tener sufrimiento, no vas a tener aflicción. Cristo es claro, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad. Entonces, amadas hermanas, la noticia es que mientras estemos en este mundo, tú y yo vamos a tener aflicción, vamos a tener quebrantamiento, vamos a tener pruebas, vamos a tener sufrimiento. Vamos a pasar por enfermedad, vamos a pasar por pérdidas, vamos a pasar por humillaciones, por maltrato de cualquier índole, vamos a pasar por dolor, vamos a estar expuestas al dolor y vamos a conocer las diferentes caras del sufrimiento. Pero confiad. Es sinónimo de tengan mucha fe. Entonces ya hasta este punto, hasta este momento, vamos a recordar 4 cositas que hemos hablado. Y es que el sufrimiento tiene su origen en el pecado. El sufrimiento se originó a causa del pecado, número 1. 2, que el sufrimiento nos alcanza a todos, sin excepción, en cualquier momento de nuestras vidas. 3, que solo se enfrenta el sufrimiento con fe. Y 4, que la Biblia, el propio Señor Jesucristo nos advierte en su palabra que vamos a pasar por el sufrimiento, que vamos a tener aflicción. Llámese sufrimiento en cualquier área de nuestra vida, llámese en el matrimonio, en las relaciones, en cualquier tipo de relaciones que podamos tener, va a haber sufrimiento. ¿Ok? Recordemos, amadas hermanas, que en ningún momento conseguimos que el Señor nos prometa que no vamos a sufrir, que vamos a estar exentas del sufrimiento y del quebrantamiento. Acompáñenme, por favor, Alex nos va a ayudar con el texto de Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conformen a su propósito son llamados. El texto que acabamos de leer pareciera contradictorio con lo que hemos venido hablando. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces, ¿cómo es que el texto nos dice eso y hay sufrimiento? Hermana, usted está hablando de sufrimiento, que el sufrimiento nos va a tocar en cualquier lugar, en cualquier momento de nuestras vidas, que el Señor Jesús lo dijo en Juan 16, que íbamos a tener aflicción. Sin embargo, en Romanos 8, Pablo nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
es contradictorio. La segunda parte del texto pareciera contradictorio. Dice, esto es, ¿me ayudas, Alex, de nuevo? En la parte B. Sí, ¿Lo puedes leer de nuevo? dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese es el detalle. A los que conforme a su propósito son llamados. Hermanas, el propósito de Dios en mi vida, solamente Dios lo conoce. El propósito de Dios en la vida de cada uno de ustedes, solamente Dios lo conoce. Recordemos que la palabra de Dios también nos dice que los pensamientos de Dios no son como los pensamientos nuestros. Así que es posible que nosotros estemos pensando o nos agrada pensar que todo va a estar bien en nuestra vida, que no vamos a pasar por ningún quebranto, que no vamos a pasar por ninguna situación que nos cause dolor. Y que eso es lo que está prometido en Romanos 8. Pero es que nuestros pensamientos, los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Entonces, sí, todas las cosas nos ayudan a bien el bien que Dios quiera para nosotros. Y aquí quiero que nos preguntemos algo. Si el propósito de Dios es que nunca seamos tocados y que nada que nosotros consideremos malo o triste o sufrido nos ocurra, ¿cómo es que el propio Señor Jesucristo no evitó que su primo Juan el Bautista fuera decapitado? Era su primo y fue decapitado. ¿Acaso Cristo no tenía el poder para evitarlo? ¿Cómo es que Dios no evitó que Esteban pasara por esa muerte tan tortuosa que pasó, que lo mataron a piedra? ¿Cómo es que Dios permitió que los mártires fueran desgarrados por los leones o prendidos como antorchas humanas para alumbrar el camino del César? Aún más, hermanas, Pablo tenía un aguijón en la carne, sufría por el aguijón que tenía en la carne y le pidió a Dios 3 veces que se lo quitara. Entonces, ¿acaso Pablo no amaba a Dios? ¿Por qué? Si Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien, o sea, a veces entendemos que ese bien es que no nos va a pasar nada, que nada nos va a tocar, que todo va a ser color de rosa. Y es quizás esa manera de entender mal el bien que Dios quiere para nosotros, lo que nos hace desesperarnos o desencantarnos. Algunas personas se desencantan de Dios cuando sufren y lo cuestionan y le reclaman. Vamos, por favor, a leer 2 Corintios 12. Alex, ¿me apoyas, por favor? 2 Corintios 12, mi hermanita. 7, 8 y 9. Ajá. Vamos a buscarlo aquí. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7, 8 y 9. Versículos 7, 8 y 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalce desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanas, el versículo, lo que acabamos de leer, es parte o es
la vida de Pablo, lo que Pablo sentía en su carne. Aquí conocemos cómo vivía Pablo en su carne, en el sufrimiento que tenía, el sufrimiento que padeció y sin embargo no se rehusó a hacer el propósito para el cual Dios lo llamó. Él con ese aguijón y ese sufrimiento que tenía en la carne, no paró de predicar, no paró de establecer iglesias entre los gentiles, no paró de alabar al Señor, no paró de glorificarlo y no paró de serle fiel hasta la muerte. Y me encanta lo que dice el versículo 7, porque ese para que dice que se le dio, que Dios le puso un aguijón, envió un mensajero a Satanás, ese para es el propósito. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito para el cual le puso a Pablo ese aguijón? Para que no se envaneciera, para que no se exaltara. Es un hombre que fue el que estableció las iglesias entre los gentiles. Gracias al trabajo de Pablo, la palabra de Dios llegó hasta nosotros. Fue el que salió más allá del pueblo judío. Fue el que se relacionó con todo el pueblo que se consideraba menos, que se consideraba despreciable. Y ese aguijón justamente surtía el efecto de que Pablo no se fuera a envanecer. Y en el versículo 7 dice que le pidió a Dios 3 veces que se lo quitara. Y Dios no se lo quitó. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios para Pablo? Basta mi gracia, Pablo. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanas, yo no sé por qué clase de sufrimiento está pasando usted ahora. Yo no sé qué sufrimiento le ha tocado vivir en la vida, en el pasado, o qué le deparará el futuro. No lo sé. No sé por cuánto dolor usted justo en este preciso momento esté pasando. No lo sé, dice la razón. Pero de lo que sí puedes estar segura y convencida es que Dios lo sabe. Dios lo sabe, y al igual que en Pablo, su poder se va a perfeccionar en tu debilidad sin duda alguna, porque Dios no miente y sus promesas son ciertas. Y lo he experimentado en mi vida. He visto cómo el poder de Dios se ha hecho perfecto en mi debilidad y cómo me ha levantado. He experimentado el dolor emocional, el quebrantamiento emocional, pero también sé que es una realidad que solo se pasa por el sufrimiento con mucha fe y agarrada de la mano de Dios. Así que, hermana, no importa la profundidad del dolor que tú puedas estar sintiendo o que puedas sentir en algún momento. Recuerde siempre que es allí cuando más vas a estar sostenida por el Señor. Y que es allí donde tu fe va a ser probada. Recuerde lo que leímos en Juan 16:33. Recuérdelo. Cristo nos advirtió que íbamos a pasar por aflicciones, pero también nos dijo, confiad, no se nos puede olvidar eso, porque es que el sufrimiento tiene esa particularidad que a veces nos aturde, y es el propósito de Satanás que olvidemos la promesa y que nos olvidemos que el Señor nos dijo que el antídoto contra el sufrimiento es la fe, que la forma, la manera para pasar a través del sufrimiento es con fe, y es ahí cuando debemos confiar y confiar más que nunca. Vamos, por favor, a leer Primera de Pedro 4:12. Primera de Pedro 4:12, mis amadas hermanas
Dice de la siguiente manera. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Qué increíble lo que dice. Hermanos, no se sorprendan cuando el fuego de prueba venga ante ustedes, como si fuera algo raro. No consideren que eso es algo raro, que eso es algo extraño. Pero me llama mucho la atención como el texto dice, no se sorprendan por el fuego de prueba. Es que el sufrimiento no es algo fácil. Dice fuego y el fuego quema, el fuego duele, el fuego es terrible, el fuego arde, el fuego consume. Dice el fuego de prueba. No es una cuestión de juego, no es fuego de prueba. ¿Hay retorno por ahí, algún micrófono encendido? Ok, gracias, hermana. Entonces, nuevamente nos hace una advertencia. ¿Por qué se sorprenden? ¿Por qué se sorprenden cuando viene fuego de prueba a sus vidas como si fuera algo extraño? Más bien, hermanas, debemos sorprendernos cuando no viene la prueba a nuestra vida. La palabra de Dios, si dice que no nos sorprendamos, es que esta advertencia es para los cristianos, o sea, para los que somos amigos de Dios. Y hermanas, automáticamente cuando somos amigas de Dios, nos constituimos en enemigas de Satanás. Entonces, no tenemos, y Satanás nos va a atacar porque somos sus enemigas, porque somos amigas de Dios. Entonces, sorprendámonos más bien cuando no viene la prueba. Pero no nos sorprendamos cuando estamos pasando por prueba, porque Satanás ataca, se ensaña contra sus enemigos. Y al ser amigas de Dios, repito nuevamente, nos constituimos en enemigas de Satanás. Hermanas, vamos a leer ahí seguido, estamos en 1 Pedro 4, leímos el 12, vamos por favor a leer el versículo 13. Versículo 13 del capítulo 4 de Primera de Pedro. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Qué increíble. A diferencia del mundo, nosotros los que pasamos por pruebas debemos sentir gozo por estar participando de los padecimientos de Cristo. Esto no lo siente el mundo porque el mundo no lo conoce. Cuando el mundo sufre, cuando las personas en el mundo sufren, se abandonan al encierro, a vicios de cualquier tipo, como ya lo dije antes, a distracciones de cualquier índole, recurren a cualquier tipo de medicamento, recurren a sexo, recurren a cualquier cosa, hermana, infinidad de etcéteras. Pero cuando sufrimos, es el mejor momento, sin duda, para glorificar al Señor. Y esto no lo entiende el mundo. Cuando sufrimos, es el mejor momento para que le alabemos, para que cantemos, para que oremos, para que nos regocijemos como Cristo, así como Cristo sufrió por nosotros, nos regocijemos en el sufrimiento y nos hagamos partícipes de alguna manera del sufrimiento de Cristo y entendamos que es parte de nuestra vida cristiana, parte de nuestra esencia cristiana. Cuando sufrimos por la razón que sea, llenémonos, impregnémonos de Cristo, para que seamos como una esponja que está empapada de Cristo. Y cuando Satanás nos apriete en la prueba, de allí salga la sustancia de Cristo en nosotras. Entonces, nuevamente, todas vamos a sufrir, todas
cristianas o no cristianas, estamos expuestos, el mundo está expuesto al sufrimiento. La diferencia está en la forma como lo enfrentamos y en cómo reaccionamos. El mundo espera que tú te derrumbes. Satanás espera que tú hagas como, ¿cómo se lo dijo? La esposa Job, maldice a Dios y muérete. El mundo espera, Satanás espera que tú abandones tu fe, que tú te imites al mundo en la forma de abordar el sufrimiento. Pero Cristo espera que lo hagas de acuerdo a la instrucción que da en su palabra. Por eso es que tenemos que estar empapadas constantemente de la palabra de Dios para no olvidar sus instrucciones, para no olvidar las formas en cómo tenemos que enfrentar cada dificultad en nuestras vidas. Hermanas, Dios no creó el sufrimiento. Ya lo dijimos al principio, que el sufrimiento se originó con el pecado. En Génesis, cuando leemos Génesis 1, nos damos cuenta a través de todo el capítulo que relata la creación, que en repetidas veces dice, y vio Dios que era bueno. Dios no hizo lo malo, todo lo que Dios hizo era bueno. Y dice, y vio Dios que era bueno. Por favor, busquemos Génesis 1:31. Ajá, dice así. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y vio Dios todo lo que había hecho, que todo lo que Dios había creado como era, hermanas. Había sufrimiento allí, había dolor, había cosa mala, ¿acaso? No. Todo era bueno. Era bueno. Todo era bueno en gran manera, porque había sido hecho por el Creador. Entonces, Eva pecó. Y entra el pecado a nuestras vidas y entra el dolor y el sufrimiento. Inmediatamente, ustedes recuerdan que Dios le dice, parirás tus hijos con dolor. Y ya entra el dolor físico, pero también entra el dolor emocional, porque entra el miedo y el temor. ¿Recuerdan que se escondieron? Cuando Dios les dice, ¿dónde están? ¿Por qué se esconden? Tuvimos miedo y nos escondimos. Antes no se conocía eso, porque Dios hizo todo bueno. Entonces también entra el dolor emocional, entra el miedo, entra el temor. Hermanas, cuando nosotros nos casamos, partiendo de este punto, que ya el sufrimiento empieza a invadir nuestra vida, cuando nos casamos, se junta el pecado, mi pecado, el pecado de Inés, con el pecado de Alberto. Y el diablo se encarga de elevarlo al cuadrado. Por eso sufrimos muchas veces de maneras con diferente intensidad dentro del matrimonio. Y no solamente el matrimonio, sufrimos, repito, en todos los campos de nuestra vida. Por eso cuando alguien preguntó que si esta clase era solamente para matrimonio, yo le dije que no, porque el sufrimiento no respeta si estás casado, si estás soltero, si eres, no respeta el estado civil, no respeta la edad. Simplemente existe porque hay pecado y desde que nacemos somos pecadores. Entonces, imagínense, hermanas, piense por un momento cómo se aumentan las posibilidades de sufrimiento cuando nos casamos. Nosotros tenemos un concepto muy romántico, estamos muy acostumbradas a ver el amor de la forma que el mundo no lo plantea,
y no de la forma que Dios nos lo enseña, sino tenemos mucha tendencia a verlo de una forma romántica, a concebirlo de acuerdo a las películas, ahora es de acuerdo a cómo nos lo ponen las redes sociales. Ahora vemos parejas extremadamente felices con una sonrisa que no les cabe entre oreja y oreja, en unos sitios demasiado bellos y transmiten una falsa ilusión de amor y felicidad. Y eso nos gusta y decimos, ¡ay, qué felices están! Por una instantánea, por una sonrisa que seguramente se fumó a los segundos después de que tomaron la foto. Y empezamos a concebir equivocadamente la idea del amor. Y dígame cuando vemos películas románticas. No, pues nos sentimos desgraciadas porque realmente, porque nuestra vida personal no se parece a esa película romántica tan increíble. Entonces, el diablo te dice, mira lo que te estás perdiendo, pero realmente es una ilusión que no es real, y nos olvidamos de que la palabra de Dios nos describe el amor real, el amor que nunca deja de ser. Dejamos de mirar la palabra de Dios por ver ese modelo de amor que el mundo nos presenta. Entonces, hermanas, paro aquí para decir que imagínense cómo se potencializa al unirse dos personas, el pecado del uno con el otro, cómo se potencializan las posibilidades de sufrir dentro del matrimonio. Y pueden venir sufrimientos de cualquier índole, de cualquier naturaleza. Y creo que decía la hermana Brione, Ana María, creo que estoy leyendo rápidamente, pero desapareció de la pantalla. Obviamente, en la relación en la iglesia también es igual. Podemos sufrir a pesar del amor que nos tenemos entre los hermanos, porque las relaciones interpersonales van a conllevar a sufrimiento, porque precisamente el pecado está presente y es el pecado la causa del sufrimiento. Y la única, hermanas, los matrimonios no se rompen porque, no sé, porque, ¿qué te puedo decir? Algunas personas dicen, bueno, es que tenemos muchos problemas. Tenemos muchos problemas económicos. No se rompen por problemas de que las familias no se llevan la del uno con el otro. No se rompen, inclusive no se rompen por faltas de respeto entre la pareja. Se rompen verdaderamente, es por el pecado. Los matrimonios se destruyen, es por el pecado. El sufrimiento, mientras más rudo sea el sufrimiento, es porque el pecado está haciendo estragos en mi vida, en tu vida. Y los matrimonios no los arregla el psiquiatra, no los arregla un consejero matrimonial, aunque ayuda. No los arregla el predicador de la iglesia. No los arreglan los ancianos de la iglesia. Los problemas del matrimonio solamente los arregla el autor de la eterna salvación. Solamente los arregla Cristo. Entonces es por eso que tenemos que abrazarnos a Cristo, aferrarnos a su palabra, a sus promesas, y así alejar el pecado de nuestra vida, alejar la ira, el resentimiento, el pleito, el chisme,
la pereza, el orgullo, la soberbia y toda clase de pecado, que es la que trae a nuestras vidas y a nuestros matrimonios el sufrimiento. Entonces, eso es algo en lo que insisto, porque es lo que insiste la palabra de Dios. Es el pecado el que trae tristeza, quebrantamiento, dolor a tu vida, a mi vida, a nuestros matrimonios, a la congregación. Es el pecado el que se divide matrimonios y es el pecado el que divide a la iglesia. Entonces, la solución la tenemos, pero la olvidamos. La solución es acercarnos a Cristo, ser, como lo dije hace rato, esas esponjas empapadas de la palabra de Dios, empapadas del Espíritu Santo, para que cuando Satanás nos haga así, sepa de qué estamos hechas, sepa qué es lo que hay, cuál es nuestra esencia. Cuando hablamos de sufrimiento, yo sé que viene a la mayoría de ustedes, viene a la mente de la mayoría de ustedes, Job. Es indudable que cuando hablamos de sufrimiento, el ejemplo de Job, la vivencia de Job viene a nuestra memoria. Sí, hermana, Job era amigo de Dios, era íntegro, era temeroso de Dios y por eso el diablo lo quiso zarandear. Era temeroso de Dios como cualquiera de ustedes lo son. Era amigo de Dios como cualquiera de ustedes, hermanas, puede ser amiga de Dios. Sin embargo, Satanás no respetó eso. Satanás lo atacó. Y Job nos enseña varias cosas, muchas cosas, y vamos a acotar solamente unas poquitas en esta tarde. Job pasó por el sufrimiento sin entender por qué estaba sufriendo. Él no había pecado. Al final Job entendió el por qué, pero él pasó por todo ese dolor, por todo ese quebranto, sin entender el por qué. Quizás tú tampoco lo entiendas en este momento. Muchas veces yo no lo he entendido. Y lo que me ha quedado es postrarme a los pies de Cristo para que Él me consuele en lo que yo no entiendo y a lo que yo no le consigo explicación. Así como Job no lo entendía, yo estoy segura que quizás muchas de ustedes, si están pasando por un momento duro de sufrimiento, no entiendan tampoco por qué están sufriendo. Pero recordemos que cuando sufrimos es cuando más nos parece, cuando sufrimos con la mirada puesta en Cristo, es cuando más nos parecemos a Él. Es cuando más crecemos en pos de buscar la estatura de la plenitud de Cristo. Job nos enseña también a que Dios permite que sus hijos fieles pasen por el dolor y pasen por el quebrantamiento, por la aflicción en cualquier momento de su vida. Eso no significa que has pecado y que Dios te está castigando por el pecado. Eso significa que estás pasando por la prueba, así como Dios probó a sus fieles, así como Dios probó a los héroes
de la fe. Recordemos lo que nos dice 1 Corintios 10:13, que aunque se refiere específicamente, habla de la tentación. Alice, ¿me ayuda con la lectura? 1 Corintios 10:13, por Sí, favor. 1 Corintios 10:13. 10:13. Dice así. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este es uno de mis textos preferidos para echar mano cuando sufro y cuando estoy frente a la tentación. Siempre lo recuerdo. No nos ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba que no sea humana, hermanas, pueden estar seguras de eso. Y recordemos que Dios es fiel, pero Dios es fiel. Él no va a permitir que seamos tentadas o probadas más de lo que podamos resistir. Pueden estar convencidas de eso, pueden estar seguras de eso. Job no fue probado más de lo que él podía resistir. Dios es fiel, estuvo ahí esperando que él recordara quién era. Job también nos enseña que no siempre se sufre a consecuencia de mi propio pecado. No siempre pasamos por dolor y quebrantamiento a consecuencia de nuestro propio pecado. Job no había pecado. Job estaba seguro de eso. Aunque sus amigos lo acusaran, Job estaba seguro de eso. Y por eso él le pregunta a Dios. Por eso él cuestiona a Dios. Obviamente que Dios no le respondió, porque Job estaba seguro que no había pecado. Entonces, no siempre se sufre a causa de nuestro propio pecado. Pero puedes estar segura, hermana, de que sí vas a sufrir cuando tengas tu propio pecado, que tu propio pecado sí te va a llevar al sufrimiento, que la consecuencia de tu propio pecado va a ser el sufrimiento. Pero hay muchas veces que sufrimos y nos dolemos a causa del pecado de otro, de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de los miembros de la iglesia. Muchas veces sufrimos a causa del pecado de otro, pero siempre por causa del pecado, hermanas. Job nos enseña también que a Dios no se le cuestiona. Ya lo dije hace un momento, que esa fue la razón por la que Dios no le respondió a Job cuando Job le hizo tantas preguntas. Porque Dios, esa no era una conversación de tú a tú. Job entendió después que Dios, es el creador y que él era la creación. Al creador no se le cuestiona, al creador se le alaba, se le glorifica. Al creador se le obedece, se le venera, porque él siempre quiere el bien para su creación. Y nosotros somos su creación. Job también nos enseña en Job 42, del 5 al 6, por favor, Alice. Sí, aquí lo tengo. Job, capítulo 42, versículos 5 y 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En este texto, Job se arrepiente
y reconoce que él realmente no conocía a Dios. Había oído de Dios. Él reconoce que de oídas había escuchado de él, pero realmente no le conocía en la profundidad que necesitaba conocerle. Y por eso dice, me arrepiento. Entonces Job nos enseña que el sufrimiento en nuestras vidas tiene un propósito. En el caso de Job era que lo conociera, y quizás en mi caso y en el caso tuyo es que Dios quiere que le conozcas más, que intimes más con él, que confíes más en él, que le alabes más, que le reconozcas como el creador y como el único salvador. Dios siempre tiene un propósito. Recordemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, pero no el bien que nosotros queremos, el bien que Dios quiere para ti y para mí. Hermanas, Job también nos enseña que la esposa o el esposo son parte de la prueba que tenemos que pasar. Curiosamente, recuerdan ustedes que Satanás le quitó a Job todo. Le quitó sus riquezas, le quitó sus rebaños, le quitó sus criados, le quitó sus hijas. Lo dejó sin nada. Pero ¿sabe qué le dejó? Lo recuerdan, ¿verdad? Le dejó a su mujer. Le dejó a su mujer. Y no fue precisamente la mujer de Job, no se comportó precisamente como la ayuda idónea que Job necesitaba para pasar por la prueba. La esposa de Job se comportó como ese instrumento fue el instrumento que Satanás usó para quebrantar la integridad de Job. En Job 2, Alice, por favor, lee Job 2, del 9 al 10. Perfecto. Job, capítulo 2, versículos 9 y 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces vemos cómo esta mujer, repito, lejos de ser la ayuda idónea que Dios necesitaba, fue el instrumento que Satanás estaba usando para doblegar a Job, para doblegar la fe de Job, para quebrantar la integridad de Job. Ella es la que le maldice a Dios, o sea, reniega tu fe y muérete. Muchas veces, hermanas, y aquí, si no recordamos más nada de lo que hemos hablado anteriormente, por favor, reflexionemos en esto. Es posible que tú y yo seamos parte de la prueba que tengan que enfrentar nuestros esposos o que hayan pasado nuestros esposos en algún momento, así como la mujer de Job fue parte de la prueba por la que Job pasó. O es posible, mis amadas hermanas, que tu esposo sea parte de esa prueba fuerte que tú tienes que librar y que tú tienes que vencer, al igual que lo hizo Job. Otra cosa que es, recapitulando, recuerden, hermanas, que el sufrimiento tiene un propósito. En el caso de Job, el propósito fue que le conociera.
Quizás el sufrimiento, en mi caso, en tu caso, el que hayas vivido o el que te falte por vivir, el que estés viviendo en este momento, sea posiblemente el mismo. Quizás el propósito sea que realmente le conozcas a Dios, que realmente intimes profundamente con Él y no sea solamente de oídas. La tercera cosa que recordemos, por favor, lo dijo anteriormente, pero es importante que lo vuelva a repetir, que a Dios no se le cuestiona. Tenemos esa tendencia de decirle, ¿por qué a mí, Dios mío? Cuando se nos desgarra el corazón por una pérdida, por un dolor que traspasa nuestras fibras más íntimas, tenemos la tendencia de decir, ¿por qué a mí? Te he sido fiel, ¿por qué tengo que pasar por eso? A Dios no se le cuestiona, a Dios se le alaba. Jesús en su mayor sufrimiento no cuestionó al Padre. Él le dijo, si es posible, pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Al Creador no se le cuestiona, al Creador se le alaba. No sintamos esa tentación de cuestionar a nuestro Padre Celestial en medio de la prueba. Y por último, hermanas, el amor necesariamente incluye el sufrimiento, aunque parezca contradictorio. El amor dentro de nuestro matrimonio, el amor dentro de nuestra familia, el amor dentro de nuestra congregación, incluye el sufrimiento. Y si no, pues leamos lo que dice 1 Corintios 13, el versículo 4 y el versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ok, entonces, hermanas, en el capítulo 13, específicamente en el versículo 4 y el versículo 7, el sufrimiento es parte de ese paquete llamado amor. El amor incluye el sufrimiento. Comienza el versículo 4 diciendo que el amor es sufrido. Eso no lo entiende el mundo, pero Dios tiene su propósito. Y los propósitos de Dios son perfectos, pero eso lo tenemos, no importa que el mundo no lo entienda, eso lo tenemos que entender tú y yo, que el amor Todo lo sufre. Incluye en su paquete el sufrimiento. El amor es sufrido y todo lo sufre y todo lo soporta. Que el Señor nos ayude a entender a todas y a cada una de las que estamos aquí esta tarde que el sufrimiento es ganancia. El sufrimiento nos hace más parecidas a Cristo. No importa la intensidad del sufrimiento. Los propósitos de Dios son perfectos. Así que cuando suframos, hagamos lo que es propio, de las que conforme a su propósito fuimos llamadas. Alabémosle y glorifiquémosle. Que Dios les bendiga y les guarde a cada una.